Bien, o como están, habíamos empezado a trabajar otra vez con modelos atómicos y habíamos llegado hasta Bohr. La idea de hoy es continuar con el modelo actual y hacer un recorrido para llegar al modelo cuántico, que es el que está vigente hoy en día. El modelo de Bohr en su momento no fue suficiente para explicar los hechos experimentales, entonces había que dar una vuelta de tuerca para ver realmente explicar lo que estaba sucediendo. Entonces, en base a esto, en el año 1920, los físicos comenzaron a estudiar partículas elementales y conocían dos tipos de fenómenos en ese momento: los que estaban referidos a las partículas y los que estaban referidos a las ondas, que ondas también estuvimos trabajando en, en clases anteriores. Y encontraban que las partículas se encontraban en una región específica del espacio y se podían mover de un lugar al otro. Entonces podían describirse en términos de posición y de velocidad. Podemos calcular la velocidad y la posición justamente. Pero también sabemos que las ondas se mueven de un lugar al otro, pero no las podemos encontrar en un lugar específico. Pero si recordamos longitudes de onda y ecuaciones y funciones de seno, podemos describir una onda. Para describirla necesitamos conocer la velocidad y la distancia entre sus crestas. Por eso decía lo de la longitud de onda, que la longitud de onda justamente es la distancia entre las crestas en una onda sinusoidal. Los físicos de partículas descubrieron que los electrones, en determinadas condiciones, podían comportarse como una onda y también como una partícula. Si tomamos la luz como referencia, esta se comporta como una onda, pero también puede encontrar características de lo que es un corpúsculo, justamente una partícula. Entonces, en el mundo subatómico lo que pasaba era que nada se comportaba exactamente como una onda o como una partícula. Sí podían comportarse de una forma o la otra. Por eso se empieza a acuñar el término de dualidad onda-partícula. Entonces, bueno, para una partícula elemental no es una partícula en el sentido de que lo es un grano de arena, y tampoco es una onda en el sentido de una ola del mar, sino que tiene que ver con algo totalmente nuevo para ellos en esa época. Y entonces, bueno, empiezan a asociar las propiedades según el comportamiento de estas partículas. Más adelante cuando los físicos dicen que algo lo determinan como una onda en sí, están señalando que su comportamiento se puede describir según una ecuación matemática. A esta ecuación matemática la llamaron ecuación de onda. Y para que la conozcan, tiene más o menos esta forma: son derivadas segundas parciales que relacionan el desplazamiento respecto del tiempo y respecto del espacio. Y c es la velocidad al cuadrado. Bien. En 1926, el físico Erwin Schrödinger intenta describir al electrón de esta manera, en esta dualidad de onda y partícula, y propone una ecuación de onda para un sistema que se forma por un núcleo y un electrón en movimiento. En 1927, el físico Werner Heisenberg postula o formula una de las leyes principales de la mecánica cuántica, que es el principio de incertidumbre. Este principio lo que nos dice es que es imposible conocer simultáneamente y con certeza el momento y la posición de una partícula subatómica. El momento se refiere al producto, o sea, la operación matemática de multiplicar la masa por la velocidad de esa partícula. Entonces, lo que nos está diciendo en sí es que no podemos conocer al mismo tiempo los valores de dos magnitudes diferentes de una partícula elemental. O sea, si medimos la primera, perdemos la capacidad de medir la segunda propiedad que estamos buscando. Entonces, esto genera una cierta imprecisión, ¿no? Esto es lo que más o menos se empieza a comentar cómo es este átomo a partir de lo que postula Heisenberg, diciendo que hay una zona nuclear y una zona extranuclear, o sea, por fuera del núcleo,
como una gran nube donde es probable que se encuentre ese electrón. Comenzamos a hablar de la probabilidad de encontrar a esta partícula en la zona extranuclear. Por eso se representa en forma de nube, como lo podemos ver acá en esta imagen. Bien. Entonces, bueno, como les decía, hablamos siempre en términos probabilísticos. Entonces, ¿qué diferencias hay importantes respecto del modelo de Bohr? Bohr hablaba directamente sobre órbitas donde se encontraban estos electrones moviéndose, y acá estamos hablando de una zona probable de encontrar a ese electrón. Y empieza a cambiar también el término de órbita por orbital. Entonces, bueno, redondeando, que el orbital es la zona donde podemos encontrar a estas partículas que giran en la zona extranuclear del átomo. Bien, el principio de incertidumbre, como les comentaba recién. A partir de estas ecuaciones, Schrödinger obtiene valores numéricos a los que denominó números cuánticos. Estos números cuánticos, lo que decía antes, son letras que se designan con N, L, M y S. Y cada una de ellas nos da un dato preciso de estos orbitales, de estos lugares donde pueden encontrarse los electrones, o qué ocurre con estos electrones, ¿no? Bien. El primer número es el número N, que es el número cuántico principal, y está relacionado con el nivel de energía que se asocia al electrón. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto las órbitas de Bohr, teníamos cada órbita que se alejaba del núcleo como n igual 1, n igual 2 y así sucesivamente? Bueno, acá se mantiene este n para indicar el nivel energético en el que se encuentra el electrón, y también va a estar asociado con el volumen o tamaño del orbital. Los valores que va a tomar n siempre van a ser números enteros y positivos. El siguiente número es el número L, o también llamado número cuántico secundario o azimutal. Y este número se relaciona, además de la forma del orbital, también con el subnivel de energía que pertenece a este electrón. Es decir, que si tenemos un nivel de energía n, dentro de este nivel de energía vamos a encontrar como subniveles también energéticos, para especificarlos. Los valores que va a tomar L van a variar desde el 0 hasta el n-1. El tercer número cuántico va a ser M, que se llama número cuántico magnético, y está relacionado con la orientación espacial del orbital, y tiene valores que van desde el 0 al más menos 1. Y el último es el número cuántico de spin, simbolizado con la letra S, y se relaciona con el sentido de giro que tiene sobre sí mismo este electrón. Entonces va a tomar valores que van desde que va a ser el menos 1/2 y el más 1/2, según si gira en sentido horario o en sentido antihorario. Bien. Entonces, para un mismo valor de n, o sea, del número cuántico principal, la energía que se asocia a estos electrones en los diferentes tipos de orbitales es distinta. De este modo, la energía asociada a un subnivel es menor, S es menor que a un subnivel P. Dentro de los subniveles que habíamos hecho referencia antes, se les asignan también otras letras que van a ser S, P, D y F. Por ejemplo, si tenemos el nivel 1, va a tener un solo número de subniveles y solamente va a ser el tipo de subnivel S. Si estamos en el nivel 2, hay dos subniveles y el tipo de subnivel es SP. Después esto lo vamos a ir detallando más adelante para comprender a qué se refiere este tipo, o cómo lo aplicamos, este tipo de cálculos, entre comillas cálculos. Entonces, para el nivel 3 tenemos 3 subniveles y van a ser del tipo SPD. Para el nivel 4, 4 subniveles del tipo SPDF. Cada uno de estos subniveles, S, P, D y F, admite una cierta cantidad de electrones que se pueden llegar a encontrar en esas zonas.
Si estamos en el subnivel S, vamos a tener máximo 2 electrones. En el P, un máximo de 6 electrones. En el D, máximo de 10. Y en el F, un máximo de 14. En resumen, entonces los números cuánticos habíamos dicho que es N, L, M y S. N nos brinda información sobre el tamaño, L la forma espacial, M la orientación y S la rotación del electrón sobre sí mismo. Fíjense, acá hay un cuadrito para tener una idea de los valores que veníamos diciendo antes. Si tenemos el primer nivel de energía, 1S, o sea que N es igual a 1, L toma valores de 0, y M también de 0, y el spin, el número cuántico de spin, dependiendo hacia dónde gire, va a ser más o menos un medio. En el del valor de número cuántico de spin, siempre va a depender, siempre van a estar esos dos valores porque dependerá el sentido de giro que tenga este electrón. Si estamos en un nivel 2S, es decir que N es igual a 2, entonces los valores que va a tomar va a ser L0 y M0. Cuando estamos en un nivel 2P, o sea, nivel 2, subnivel P, N es igual a 2, L es igual a 1 y M puede tomar estos valores, menos 1, 0 o 1, según la orientación espacial que tengan estos orbitales en el átomo. Bueno, y así sucesivamente. Para simbolizar o graficar más o menos esta idea de cómo son estos orbitales, fíjense acá, en el primero, este rojo que está acá, este es un orbital de un nivel con 1S o subnivel S, tienden a ser bien redondeados, bien esféricos estos orbitales. Cuando estamos en el subnivel P, ya cuando estamos en P tenemos tres orientaciones posibles de estos orbitales, X, Y y Z. Fíjense en este caso, X, Y y Z, este que está acá, el último, el tercero. Y esto es lo que nos está dando una idea que ya estamos con el número cuántico M, que podemos distribuir los electrones. Por lo general, en cada uno de estos lóbulos que se ven acá en los amarillitos, acá en las puntas, ahí se nota, vamos a encontrar en este orbital dos electrones posibles de cada lóbulo de este orbital. En el tercero, que es el azul, estamos en el subnivel D, fíjense que hay muchos más orbitales, por ende va a haber mucha más cantidad de electrones posibles de tener ahí. Y en el último, que es el verde, estamos en el F, donde se admite hasta 14 electrones, por lo tanto son 7 orbitales que vamos a tener disponibles en distintos ejes.